En el sector norte del Valle Medio del Magdalena se desarrolla el proyecto Mejia, entre la Serranía de San Lucas y la Cordillera Oriental. Asociada a esta última, en la zona norte del área de estudio, se identifica un tren de abanicos denominado el abanico de Agua Chica, al oriente del río Magdalena. La formación de este tren o cadena de abanicos es consecuencia del levantamiento de la Cordillera Oriental, asociado al sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta, el cual actúa en diferentes pulsos, con diferentes intervalos de tiempo, variaciones en la intensidad del levantamiento y variaciones en la capacidad de transporte del agua, generando estructuras de diferente tamaño, espesor y morfología. Los abanicos más recientes pueden cubrir abanicos preexistentes, y estos a su vez pueden ser modificados y alterados morfológicamente a causa de drenajes recientes y subrecientes. La formación de un abanico aluvial se da por la diferencia de alturas del área fuente y del área de depósito. La acción del agua como principal agente de transporte distribuye el sedimento, identificando el ápice como el punto más alto del abanico. Además, en este punto se encuentra el material más grueso. A partir de aquí, el material se distribuye de manera radial, y de acuerdo a su distribución, el tamaño de los sedimentos y sus características texturales, podemos definir las partes del abanico. La parte cercana al ápice y al área fuente se denomina abanico proximal y está conformado por material conglomerático. Alejándonos del ápice continuamos con el abanico medio, conformado por una alternancia de material conglomerático y arena. Por último encontramos el abanico distal, el cual está conformado principalmente por arena conglomerática que comienza a presentar una estratificación cruzada. Cabe resaltar que la formación del abanico está condicionada por la capacidad de transporte del agua, la periodicidad e intensidad de los pulsos en el levantamiento del área fuente del material sedimentario, generando así estructuras internas lenticulares como respuesta de la variación de estos parámetros. Es así como las aguas superficiales y los drenajes efímeros comienzan a socavar, modificar y moldear la morfología de los abanicos actuales. A continuación nos vamos a remitir a un afloramiento de carretera correspondiente a la Ruta del Sol. Este afloramiento se ubica cerca al ápice de uno de los abanicos. Identificamos el tamaño de grano, estructuras sedimentarias y la composición de las mismas, pues a pesar de que vemos que está conformado por material conglomerático, este tiene una matriz arcillosa que disminuye considerablemente la capacidad de almacenar el agua. Otro de los puntos de control litogeoquímico se ubica al oeste de la población de Agua Chica, ubicado aguas abajo en lo que podría ser el abanico medio distal. En este afloramiento identificamos estructuras lenticulares que no tienen continuidad lateral, así como una disminución en el tamaño de grano, siendo más comunes y presentando mayores espesores unidades de litología arcillosa. Si comparamos las columnas estratigráficas que describen la litología y el comportamiento de las estructuras, podemos darnos cuenta que la columna que corresponde al ápice presenta litologías mucho más gruesas, conglomeráticas y una progresiva disminución a medida que ascendemos, contrastando con el segundo afloramiento que presentaba unas litologías mucho más finas y estructuras lenticulares que no tenían gran continuidad lateral. En el proceso del control litogeoquímico es de suma importancia identificar el material que componen estos abanicos, pues el área fuente de estos sedimentos está representado por la cordillera oriental, la cual se conforma por un basamento ígneo metamórfico junto a unidades calcáreas de edad cretácica que han sido expuestas como consecuencia de la falla Bucaramanga-Santa Marta. Por último, hay que resaltar la influencia de los diferentes parámetros geológicos. Entre estos se cuenta la granulometría, que tiene que ver con el tamaño de los clastos que conforman el abanico, así como la matriz, pues si la matriz es de tipo arcillosa, la capacidad de almacenamiento e infiltración del agua puede disminuir sustancialmente. La estructura y morfología de las capas que conforman los abanicos suele ser lenticular, con variaciones en su continuidad lateral, granulometría y morfología. Finalmente, las características litogeoquímicas y mineralógicas heredadas del área fuente del sedimento se van a ver reflejadas en la calidad del agua, afectando algunos parámetros relevantes como el pH, la turbidez, la conductividad eléctrica, sólidos disueltos y presencia de metales, entre muchos otros.
El río Magdalena es el principal sistema fluvial del país. Al mismo tiempo, es un sistema complejo y dinámico, tanto que hasta puede llegar a modelar su paisaje circundante. El Grupo de Geomorfología y Dinámica Fluvial del proyecto MEGIA ha encontrado que dentro del área del proyecto, el Magdalena se comporta como un río anastomosado, lo que significa que tiene varios canales de agua separados por llanuras de inundación. Localmente, los diferentes canales se comportan como ríos meándricos o trenzados. Esta clasificación se hace según la forma de los canales y los depósitos. Los ríos meándricos siguen una forma de cinta o serpiente y sus depósitos se ubican al interior de las curvas o meandros y se llaman barras de punta. La forma serpenteante de estos ríos y su movimiento mismo conduce a dejar pequeños cuerpos de agua en forma de media luna, llamados meandros abandonados. Por su parte, en los ríos trenzados, pareciera que las corrientes de agua dibujan una trenza. Los depósitos de este tipo de ríos se llaman barras longitudinales o transversales según su ubicación. El terreno plano que bordea los canales se conoce como llanura de inundación, y como se infiere de su nombre, es el área que el río puede llegar a inundar. Cuando la carga de agua y sedimento es mayor a la que un canal de río puede soportar, ese canal se puede romper, dejando formas de este tipo. Y si ese fenómeno es constante en el tiempo, es posible que se genere otro canal. Finalmente, hacia el norte de la zona se encuentran en mayor medida ciénagas y lagos, otros elementos importantes que hacen parte de los sistemas anastomosados. Todos los elementos mencionados anteriormente se pueden observar en el sistema fluvial del río Magdalena, a diferentes escalas, tanto areales como temporales. Entender cómo funciona el río con todos estos elementos es parte fundamental del proyecto MEGIA. Bueno, un cordial saludo a todos, continuando con esta serie de presentaciones asociadas al proyecto MEGIA y a los resultados preliminares y los avances que hemos tenido en los distintos grupos temáticos de trabajo. Eh, Quiero presentarme, mi nombre es Germán Monilla, soy coinvestigador del proyecto Mejía, asociado al área y al grupo temático de litogeoquímica, en donde continuando con esta dinámica del entendimiento de la geología, del comportamiento de las unidades en superficie y cómo éstas empiezan a influir en el recurso hídrico subterráneo, tenemos una historia de más de 200 millones de años registrada en el Valle Medio del Magdalena a través de las rocas, en donde estas unidades lo que muestran es toda la importancia asociada a los distintos procesos productivos, desde las primeras extracciones de agua en las unidades más superficiales hasta la importancia de rocas como la formación La Luna, que tienen la posibilidad de generación de hidrocarburos y son las que alimentan toda esta actividad productiva del sector industrializado de la zona. Hay que recalcar como grupo de geología, estratigrafía y litogeoquímica que ninguna de estas unidades ni las actividades están completamente desconectadas las unas de las otras. Pero para llegar a ese tipo de conclusiones es importante contar con la información detallada de cada unidad a través del trabajo de campo, a través de las técnicas analíticas, las metodologías de laboratorio y por supuesto la experiencia y el conocimiento de los profesionales que hacen parte de este grupo de investigación y cómo podemos articular los resultados con los otros grupos. En estos reconocimientos de campo podemos identificar toda esta serie de características que tienen las rocas, los contactos entre ellas, las actividades que se presentan en los cortes de carretera evidencian muy buenas características. En este caso vemos incluso impregnaciones de hidrocarburos en las rocas de manera natural, sin necesidad de estar ligado a unas actividades. Lo que buscamos en el grupo de litogeoquímica es registrar toda esta información. ¿Cómo lo hacemos? Pues acá a continuación quiero compartirles un video explicativo sobre todas estas estaciones de trabajo que hemos tenido en el proyecto, en los trabajos de campo, en donde muchas de estas las hemos desarrollado en el Sinclinal de Nuevo Mundo en busca de entender
un poco más a fondo ese grupo real, esa unidad bastante extensa de cerca de 3 kilómetros, como se encuentra en mucha bibliografía, en donde cuáles son esas características generales, cómo es el comportamiento de las rocas que tenemos en el sinclinal, las rocas asociadas a esta unidad, y conociéndolas en detalle de qué manera van a interactuar con el recurso hídrico subterráneo. Cuando compilamos toda esta información, la podemos compilar a partir de estaciones de campo puntuales y organizando y con el conocimiento y la experiencia de los profesionales empezamos a elaborar una serie de columnas estratigráficas para poder llevar esa bidimensionalidad a la tridimensionalidad e interactuar con otros grupos de trabajo como el grupo de geofísica que está trabajando en mayor detalle la geometría del subsuelo, también otros grupos como el grupo de hidrogeología, los de hidrodinámica, ver todos estos comportamientos. En la ruta del cacao, una autopista que es bastante reciente, vemos hay unos grandes cortes y exposiciones de roca que favorecen el entendimiento de estas unidades y cómo al momento de interactuar con los demás grupos vamos a tener la posibilidad de, de aclarar particularidades y propiedades de las rocas. En el video vemos algunas de las estaciones de control que hemos tenido buscando toda esta serie de afloramientos, entendiendo también cómo se comporta esta unidad más superficial del grupo real hacia la parte de agua de Barranca Bermeja, cómo tiene sus características litológicas implícitas, cómo varía el tamaño de grano, cómo podemos registrar todas estas observaciones en las columnas como tal. De esta manera lo que buscamos es poder empezar a generar todo este tipo de mapas y articularlos con la geometría del subsuelo. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido hasta ahorita como grupo temático? Estamos hablando que a través de estos trabajos de campo, de estas estaciones de recopilación de información, tenemos más de 100 estaciones de control con sus columnas litológicas asociadas. Estamos hablando de cerca de 1040 metros de columna levantada, descrita en detalle, en 76 puntos de levantamiento. Hemos recolectado 527 muestras. En el momento tenemos 50 muestras de secciones delgadas que se están trabajando. Estamos realizando análisis de difracción de rayos X de alto detalle para ver las diferencias de mineralogía, lo mismo la fluorescencia de rayos X, para, para obtener esa información mineralógica detallada y geoquímica detallada de las rocas como tal. ¿Cuál es la idea? Es empezar a articular a través de esta serie de muestras que tenemos ya localizadas en columnas, ver cuáles son las relaciones mineralógicas y geoquímicas y por supuesto petrográficas de estas litologías con la distribución en el subsuelo. Y no solo eso, sino que estas relaciones nos van a dar respuesta a esas interacciones con el medio hídrico subterráneo. Estamos hablando de composiciones químicas de las aguas, pH, pHs, conductividades, cómo puede la presencia de determinados elementos pesados ser justificado por la litología como tal. Ese tipo de respuestas las vamos a lograr es conociendo en detalle las rocas que están interactuando con este recurso. ¿Qué es lo que hacemos? Pues a través de estas medidas mineralógicas y geoquímicas empezamos a tener una gran cantidad de datos, 527 muestras con cerca de 50, 60 variables, tanto mineralógicas como geoquímicas, nos dan un amplio margen de interpretación en donde podemos entender cómo ese grupo real y los abanicos recientes tienen una influencia detrítica, tienen una influencia paleoclimática asociada a las arcillas, parte de la influencia marina en ese grupo real reflejada en ciertos minerales como la calcita o incluso minerales ligados a la actividad volcánica que se pudo haber presentado a lo largo de la evolución de estas unidades. Incluso comparando estos datos con unidades mucho más antiguas como la formación La Luna, vemos cómo se separan
mineralógicamente los unos de los otros. De esta manera vamos a buscar caracterizar en detalle como tal. Acá vemos algunas de las preparaciones de XRF, de fluorescencia, de rayos X para geoquímica que hemos realizado en el sector. Continuando con la interpretación de estos datos, pues ¿qué hacemos? Podemos tener un amplio margen de información en donde vemos esas correlaciones entre las unidades, cómo podemos trabajar en conjunto algunos paquetes y empezar a hacer clasificaciones mucho más robustas dada la escala del proyecto. Vemos que son unidades predominantemente detríticas, pero sin embargo tienen un componente arcilloso bastante amplio que se ve reflejado acá. Estas arcillas son muy reactivas y van a influir bastante en el comportamiento geoquímico de los acuíferos. Cuando hacemos estas agrupaciones en un diagrama clúster, vemos que tenemos ciertos grupos que me permiten trabajar toda esta cantidad monumental de datos, la podemos trabajar mucho más consolidada para llegar a respuestas concretas. También tenemos respuestas en torno al cómo se comporta este grupo real en la zona de Barranca Bermeja, en el sinclinal de Nuevo Mundo, y vemos que mineralógicamente logran separarse unas muestras de otras, en donde nos lleva a replantear comportamientos litológicos de estas unidades y estratigráficos, por supuesto, que van a influir al final en el modelo hidrogeológico del Valle Medio del Magdalena, que es uno de los objetivos principales del proyecto Mejia. Entonces acá vemos también esos detalles a los que podemos llegar, entonces discriminando a través de la difracción de rayos X, discriminando estas mineralogías de arcilla y cómo unas pueden asociarse con la misma evolución de la cuenca o con procesos internos como son los paleoclimáticos. Por último, pues ya podemos tener un consolidado de cada una de las estaciones en donde vamos a tener un registro fotográfico de la unidad que estamos trabajando, sus coordenadas, la descripción detallada de esta unidad con sus paquetes, la composición mineralógica, la composición geoquímica de estas unidades, y de esta manera empezamos a generar una ficha que al final vamos a articular. De manera mucho más completa, lo que empezamos a hacer es, a partir de las estaciones de campo y la correlación espacial entre ellas, construimos ya columnas mucho más completas que me permiten observar ese tipo de cambios y cómo existen marcadores en la cuenca basados en resultados geoquímicos que me pueden orientar a través de estas respuestas, la presencia de óxidos de hierro que pueden justificar ciertos comportamientos, saturaciones de metales en las aguas, son algunas de las respuestas que esperamos dar a través del grupo de litogeoquímica. Por último, quiero agradecer el espacio para poder compartir estos resultados y muchas gracias. Habla Arián Sarmiento, líder del grupo de geofísica. Nosotros desde la parte geofísica somos los encargados de visualizar en el subsuelo nuestras unidades de interés. Nosotros para eso utilizamos la sísmica. A pesar de haber unos vacíos de información, utilizamos 221 líneas sísmicas en toda nuestra área de estudio. Adicionalmente lo complementamos con pozos. Usamos 32 pozos de referencia para complementar la parte de geología y adicionalmente usamos otros mecanismos geofísicos como la magnetotelúrica para hacer un complemento de todo el modelo geométrico que se necesita para entender las unidades geológicas en superficie. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer perfiles desde el norte hacia el sur, nosotros encontramos cómo es la distribución de estas unidades y de interés donde se nos va a almacenar las aguas subterráneas. En San Alberto, por ejemplo, nuestros perfiles nos muestran que vamos a tener mayor registro geológico en el cual vamos a tener mayor espesor de unidades de roca y adicionalmente vamos a tener mayor contenido de aguas subterráneas. Lo mismo hacia el sur, vamos a tener gran espesor de nuestras unidades geológicas y mucho almacenamiento de nuestras aguas subterráneas. Si nosotros lo comparamos de sur a norte, porque
todo esto es un modelo geométrico en 3D, pues vemos cómo estas unidades se nos van cambiando en el subsuelo. Nosotros estamos enfocados en la parte más superficial. Y si nosotros miramos más en detalle cómo es esta geometría, lo que vamos a encontrar es una distribución por medio de propiedades de ondas sísmicas que nos van a permitir diferenciar estos paquetes geológicos. Adicionalmente, con los pozos, a partir de métodos indirectos, podemos hacer la diferenciación de los tipos de roca que vamos a encontrar también en el subsuelo. Como nuestra área de interés está por encima de este nivel en naranja, a medida que nosotros vayamos encontrando zonas más espesas y zonas menos espesas, vamos a buscar caracterizar y cómo va a variar nuestra roca, y eso adicionalmente nos va a permitir observar que tanto en el norte como en el sur va a haber diferentes espesores de nuestras unidades, y adicionalmente en nuestros pozos, dependiendo de la ubicación, cómo van a cambiar ese tipo de roca que más adelante nos va a permitir entender cómo cambia la resistividad de nuestros fluidos, y en este caso, si estamos hablando de agua, cómo nos va a cambiar la propiedad de resistividad de nuestros fluidos, y eso en que se ve también reflejado en cambios en la salinidad, y la salinidad nos está diciendo cuál es el contenido, ¿sí?, de partículas que puede haber dentro del agua que nos permiten decir que son potables, que puede ser agua potable o agua que no se puede tomar. Todos estos métodos son indirectos, son aproximados. Estos se van a ir corroborando con el área de ingeniería de calidad del agua. Y adicionalmente, las rocas tienen una propiedad de tener porosidad. La porosidad nos va a permitir que esa agua se almacene y fluya libremente en profundidad. Entonces, mediante estos pozos, estos son dos ejemplos de pozos que nos muestran muy bien cómo son los cambios litológicos, cómo son nuestros cambios en resistividad, por ejemplo, cómo cambia el volumen de arcilla. La arcilla nos limita la porosidad, o sea, nos va a cambiar la porosidad de una roca, impidiéndonos que pueda fluir el agua y que pueda ser usada en superficie. Nos va a permitir entender cómo va a ser el flujo, cómo va a ser la disponibilidad y cómo puede ser su uso para las comunidades y para la industria con respecto al tema de cantidad de agua. Muchas gracias. Como verán, el aporte de las geociencias se refiere básicamente a tres aspectos en esta investigación. Primer aspecto, la superficie, la distribución de los sistemas fluviales y la geomorfología general del área. Esto es una fotografía actual de los procesos geológicos que han ocurrido en el pasado, en el Cuaternario, en el Neógeno, cuando la cordillera oriental se levanta y forma esta cuenca sedimentaria, este valle del Magdalena. Entonces, el sistema fluvial es un curioso sistema anastomosado, multicanal, donde los canales principales tienen un desarrollo de abundantes barras de arena, carga de fondo, arenosa, que en síntesis acumula un cinturón limitado por unas llanuras de inundación, un cinturón de arena limitado por llanuras de inundación que están ocupadas por ciénagas, humedales, una abundante cantidad de agua y que eventualmente son invadidas en periodos de aguas máximas por el sistema fluvial de los diferentes canales principales del río Magdalena. A ese valle del Magdalena, a ese sistema fluvial,
le llegan una serie de abanicos aluviales provenientes de la cordillera oriental. Esos abanicos son el producto de la erosión permanente de una cordillera que está aún en proceso de levantamiento. Al estar en proceso de levantamiento, a través de grandes fallas geológicas, la constitución litológica de la cordillera comienza a sufrir procesos de intemperismo, de alteración de los materiales, de erosión, y se acumulan una vez llegan al valle y en procesos erosivos intensos, y dan lugar a estos abanicos aluviales que los encontramos a lo largo de toda esa flanco occidental de la cordillera oriental. Algo semejante a lo que ocurre en todo el flanco oriental de la cordillera oriental, hacia los llanos, donde inmensa cantidad de abanicos son el producto de la erosión de la cordillera. Bien, curiosamente, estas geoformas, estos depósitos sedimentarios que hemos podido apreciar en afloramientos como en Aguachica, lo mostrábamos, nos permite entender cómo es y la composición y la proveniencia de los materiales, de dónde vienen y cómo son, cuáles son sus características texturales, granulométricas, qué tipos de materiales son los que se acumularon, y de esta forma entender el proceso de aguas que caen, que escurren, que infiltran y que llenan los materiales geológicos en unidades producto de los medios sedimentarios descritos. De esta manera, hacia la parte profunda del Valle Medio del Magdalena, debajo del Cuaternario, se han acumulado unidades geológicas como la formación real, que para poderla entender en primera instancia se buscan afloramientos donde haya exposiciones de estos tipos de unidades. El sinclinal de Nuevo Mundo es una de esas estructuras geológicas, quizás la más importante de Colombia, porque permite entender todas las unidades, no solamente desde el Cuaternario, el Neógeno, el Paleógeno, las rocas del Cretácico, donde están las rocas productoras de hidrocarburos. Ahí hemos podido levantar columnas estratigráficas y verificar el origen de estos materiales, también antiguos abanicos de esa misma cordillera oriental en proceso de levantamiento. Hacia Barranca Bermeja se presentan otros afloramientos de esta formación real, donde las características sedimentológicas nos permiten interpretar rasgos semejantes al sistema fluvial actual. De esta forma, tenemos una primera idea de lo que significa el relleno que se presenta en el Valle del Magdalena, debajo del Cuaternario, debajo del sistema fluvial actual. Y este mismo, para poderlo observar, para poderlo entender, pues tiene que ser realizado por métodos indirectos. Se tiene la sísmica, una abundante cantidad de sísmica disponible, producto de la amplia exploración que se ha hecho en el Valle del Magdalena. Nos ha permitido hacer el modelo tridimensional de los depósitos. Pero, ¿cómo son esos materiales para poder hacer las correlaciones, para poder hacer las comparaciones? Estos materiales, desafortunadamente, en el estilo, en la metodología de la industria, donde el objetivo eran las unidades profundas, pues poco han sido estudiados. Nosotros tenemos algunos registros de estos pozos, y con esto hemos podido hacer una primera acercamiento sobre cómo y cuáles son las características de estos materiales. Entonces, ¿qué nos falta? Para poder llegar a tener una evaluación precisa, interesante, lógica del subsuelo del Valle del Magdalena, se requiere un plan de perforaciones y de sondeos en esas perforaciones, sondeos eléctricos para poder comparar con los sondeos ya obtenidos en la industria, y conocer así cómo son las características sedimentológicas litogeoquímicas de unas unidades sedimentarias
que en su porosidad contienen las aguas que pueden ser utilizadas en el futuro. Esto, en términos generales, es nuestro aporte desde las geociencias y esperamos pues continuar conociendo y aprendiendo de ellas para bienestar y para bienestar del país en términos generales del aprendizaje y del conocimiento de nuestra disponibilidad de aguas en el Valle Medio del Magdalena. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julie Vargas, hago parte del equipo de geofísica y estoy encargada del método magnetotelúrico. Con este método se busca evaluar las formaciones principalmente acuíferas y la geometría del subsuelo para dar un mejor ajuste en los primeros metros con el amarre que se tiene de la información sísmica y de información de pozos. Adicionalmente, este método proporcionará información valiosa para construir el modelo hidrogeológico conceptual involucrado en los productos 7 y 11, donde se trabaja con el equipo de ingeniería. En estos momentos me encuentro realizando una campaña de adquisición de datos MT. Hemos realizado con esta ya 3 campañas. Una primera se hizo una socialización contándole a las comunidades de qué se trata el método y pidiendo los permisos respectivos. También se hizo otra a principios de este año, donde estábamos programados para recopilar toda la información, pero por la emergencia sanitaria, lastimosamente se tuvo que suspender. En esa primera salida se recogió el 40% de los datos. De ese 40% ya hemos avanzado en el preprocesamiento, hemos hecho análisis de dimensionalidad, modelos 1D y tenemos también secciones 1D. En estos momentos me encuentro en el río Magdalena, como podrán observar, a la altura del corregimiento de Vadillo, donde tenemos otros puntos programados para adquirir. Llevamos un ritmo de producción de 4 sondeos diarios y esperamos culminar esta labor durante este mes. Este es un gran esfuerzo que ha hecho el proyecto Mejia y la Universidad Nacional para cumplir con este producto. Desde el equipo de geofísica estamos comprometidos con el proyecto y queremos dar resultados prontos. Muchas gracias.